Buenos días, bienvenidos a la casa de Dios. Tome su asiento por gentileza. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Mañana de domingo, mañana de comunión, mañana de adoración, mañana de fortalecimiento, mañana de las maravillas de Dios. Eso es lo que estamos orando. Dios está haciendo cosas preciosas este mes de agosto y cada uno de ustedes está debajo de la cobertura de la oración que estamos haciendo. Yo quiero traerte una palabra hoy. Yo creo que esta palabra nos va a ayudar bastante para vivir lo que viene de parte de Dios, para echar mano de lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a empezar en el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Esto, bájame un poquito el mío, creo. Abra su Biblia conmigo el día de hoy. Por ahora no vamos a usar el monitor, por ahora vamos aquí con la Biblia. El Evangelio de San Marcos, capítulo 4. Eso, un poquito baja el mío, por favor. San Marcos, capítulo 4. No mucho, un poco. Marcos, capítulo 4, versículo 35. San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Lo tiene ahí? Marcos 4, 35. Quien encontró, diga: yo soy de Dios. Quien no encontró, diga: yo también. Pero vamos que usted puede encontrar. Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Yo te hago una pregunta. ¿Usted alguna vez piensa en el otro lado? Porque hay un otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, hay un otro lado de la historia. Usted escucha algo, una noticia, una historia, un argumento, pero hay un otro lado. Y nunca es bueno quedarnos con solo una versión, ¿verdad? Porque normalmente esta versión puede tener el objetivo de beneficiarse a sí mismo. Usted piensa en el otro lado, por ejemplo, de la historia. Hay un otro lado de las decisiones que tomamos. Hay un otro lado de esas decisiones. ¿Alguna vez usted llegó a pensar en el otro lado de las decisiones que usted toma o de las decisiones que usted está a punto de tomar? Un día David estaba en su casa, era un tiempo de guerra, él quedó en el palacio, él estaba en la terraza de su palacio y él vio a una mujer y él tuvo un fuerte interés por ella. Y pareciera ser algo muy bueno, pero al decidir estar con esta mujer, hay un otro lado de esta decisión. Él la trajo y él estuvo con ella. Y seguramente él se sintió muy bien en el tiempo que él estuvo allí con ella. Yo no debo dudar de esto. Seguramente él se sintió muy bien porque toda medicina amarga, ella a veces tiene un sabor dulce. Yo creo que lo mismo califica con cosas destructivas, ¿verdad? Entonces David se sintió bien, pero hay un otro lado de este sentirse bien. Y es que a causa de esto, la familia de él va a ser completamente arruinada, destruida. Porque él no pudo ver el otro lado de su decisión. Un día llegó Esaú hambriento. Y Jacob había hecho un potaje, un guiso, unas lentejas. Y ahí Jacob dijo: bueno, usted está con hambre, yo tengo comida, yo te vendo. Pero yo no tengo cash. Y la tarjeta no me la activaron todavía. Bueno, dame tu primogenitura. Y él va a tomar una decisión, pero esta decisión tiene ¿qué cosa? Tiene un otro lado. Y es que a veces nosotros no logramos ¿mirar qué? El otro lado. Él no miró el otro lado, vendió la primogenitura. Y después, aunque él buscó esta bendición con lágrimas, él no la pudo encontrar.
hay un otro lado de los esfuerzos y sacrificios que hacemos. Hay gente que a veces no quiere esforzarse, no quiere ir más allá del promedio, porque no entiende que hay un otro lado. Usted ve a un José esforzándose por ser fiel a Dios, aun cuando están pasando cosas que él no entiende. Yo soy fiel a Dios y me engañan. Yo soy fiel a Dios y me traicionan. Yo soy fiel a Dios y me quedo como un esclavo. Yo soy fiel a Dios y me meten en la cárcel. Yo soy fiel a Dios y se olvidan de mí. Y alguien pudiera decir, oye, tú estás perdiendo tu tiempo. Abre tus ojos, reacciona, mírate, no vale la pena. Pero él decidió seguir fiel, mantenerse fiel, esforzarse sobre todas estas circunstancias, porque él sí creía que había un otro lado, y él vivió este otro lado, ¿verdad? Hay aquellos jóvenes que a veces no les gusta estudiar, porque ellos no entienden que hay un otro lado. Hay aquellos que pudieran trabajar un poco más, esforzarse un poco más, salir de la zona del mínimo, pero ellos tienen a veces una filosofía que es hacer lo menos que yo pueda, ganando lo máximo que se pueda. Y si no, adaptarme a lo que venga. Pero ellos no se esfuerzan un poco más porque ellos a veces no son capaces de ver o de entender o de conocer que hay un otro lado. Por eso mi pregunta, y vuelve aquí ahora, ¿usted piensa en el otro lado? Porque hay un otro ¿qué? Lado. Usted sabe ya cuál es el recado de hoy, ¿verdad? El otro, por supuesto. Usted piensa en el otro lado, porque Jesús nos hace una invitación interesante esta mañana. ¿Qué tal si nos vamos al otro lado? ¿Me dejo entender? ¿Qué tal si miramos el otro lado? Y al mirar el otro lado, yo estoy convencido que usted podrá evitar grandes adversidades, grandes aflicciones. Y al mirar el otro lado esta mañana, yo también estoy convencido de que usted será motivado, animado, alientado a vivir las maravillas de Dios, a perseverar por cada una de ellas. Siguiente versículo nuestro está en el libro de Hechos. Y ahora nos vamos ¿a dónde? Hechos capítulo 12, versículo 5, que dice lo siguiente: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ok, nosotros nos vamos ahora al otro lado de la oración. Porque la oración también tiene su otro lado. Y Jesús nos invita a mirar el otro lado, a conocer un poco del otro lado. Este es el escenario. Pedro está en la cárcel, custodiado por 4 grupos de 4 soldados romanos. Él está atado, encadenado, manos, pies, y además de estar en la cárcel, custodiado por 4 guardias, compuesta por 4 soldados, de estar encadenado. 2 de estos soldados se quedan al lado de él todo el tiempo. O sea, aquí nada de hacer un túnel, no sé, preveyendo ya una cosa del futuro. Aquí no, Pedrito. Y 2 soldados estaban ahí. Incluso él podía dormir y los soldados estaban ahí. El hombre está en lo más profundo de una cárcel. Hay 4 guardias, hay en la puerta de hierro de la cárcel, pero por la seguridad del asunto hay 2 soldados allí. Y la iglesia está en casa orando. Entonces allá están las personas en la sala de su casa orando, clamando a Dios. Y yo estoy hablando ahora a usted que está orando también, ¿verdad? Porque usted allá en su casa ora, usted allá en su cuarto ora, usted allá en su oficina ora. Ora por situaciones que están atrancadas, por puertas que están cerradas. Ora por cosas que están estancadas. Ora por cosas que están amarradas. Muy bien, la iglesia está orando, pero la iglesia no puede ver el otro lado.
Dios nos va a permitir ver el otro lado para que aprendamos a mirarlo, a conocer este otro lado. Ellos están orando en casa y clamando a Dios: Señor, que tu poder pueda ir ahora, Dios, y cambiar esta situación de Pedro. Dios, que él sea liberto de esta injusticia. Él no hizo nada para estar allá. La iglesia está orando. Vamos al otro lado, a ver lo que está pasando allá en la cárcel, al otro lado. Déjame leer contigo el versículo 7. Y he aquí ¿se presentó qué? Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Wow. Un ángel entró en la cárcel. La gloria, el resplandor de este ángel alumbró toda la cárcel. El propio ángel tocó a Pedro. Las cadenas que le ataban manos y pies fueron rotas. Algo sobrenatural. Pero allá en la casa donde ellos están orando, no pasó nada. No hubo luz. No hubo ángel. No hubo resplandor. No hubo un toque divino. Todo esto está pasando al otro lado. Porque en la casa ellos siguen ahí. A lo mejor con un poco más de sueño ya. Pero vamos a seguir orando. Señor y Dios. Y no hay luz, no hay ángel, no hay toque, no hay nada. Pero del otro lado algo está pasando. Vamos a continuar viendo el otro lado. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Wow. Las 4 guardias que estaban ahí, los 2 soldados que lo custodiaban, no pudieron ver, no pudieron hacer nada. Es algo sobrenatural. El ángel rompió las cadenas, lo tocó, fue sacándolo de la cárcel y las puertas se abrieron. La puerta se abrió por sí misma. No hubo que empujar, que forzar, que buscar la llave. La puerta se abrió. Pero allá donde ellos están orando, no pasa nada. No hay ángel, no hay luz, no se siente algo diferente. No hay evidencia de que algo esté pasando al otro lado. Está aconteciendo, pero allá en la casa, no sé, ellos están de manos dadas y siguen orando, sin tener idea de lo que su oración está haciendo. ¿Me están siguiendo? Oh. Bueno, Pedro salió, el ángel lo guió por las calles y Pedro llega a la casa donde ellos estaban orando. Y ahí Pedro toca a la puerta. Dan, 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 dan. Vamos a ver esta parte. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Imagínate esto. Sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro ¿estaba dónde? A la puerta. ¿Cómo reaccionaría usted en este momento? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Ah? O sea, usted está orando por un milagro. De repente viene la noticia que este milagro sucedió. ¿Qué diría usted? Gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. No, no, estoy hablando de tu milagro, el milagrazo. Usted está orando por él, el milagro viene. ¿Qué dice usted? Oh, gloria a Dios. Pero vamos ver lo que ellos dijeron. Versículo 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Rode, tú estás loca. Pero no estamos orando para que Pedro sea liberado, sí, pero tú estás loca. Porque él no puede estar ahí. Pero no es que estamos clamando aquí, estamos de manos dadas, y sí, pero tú estás loca. Pobrecita de Rode, dele una pastilla, prepárenle una manzanilla, por favor. Es que ellos no pueden creer. ¿Sabe por qué?
Porque mientras ellos oraban, no hubo ninguna evidencia. No hubo ninguna señal, ninguna luz. Parece que su oración no pasa del techo. Parece que están hablando a las paredes. Parece que esta oración no les lleva a ningún lugar. ¿Será que usted comienza a identificarse con un poco de eso? Usted va a entender lo que Dios te está diciendo esta mañana. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, bueno, debe ser su ángel, su espíritu. Solo si es. Solo si ya murió y vino acá, goodbye. Solo si. O sea, no entra. No puede ser. No puede ser. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron fríos, congelados. ¿Qué es eso? Y Dios dice, eso es lo que usted está orando. ¿O no? ¿O me equivoqué? Lo mando para atrás. Eso es lo que usted está orando. Pero es que yo no sentí nada. Es que yo no vi nada. Es que yo no percibí nada. Por eso hoy Jesús dice, yo quiero que tú veas el otro lado. Aunque tú no estés sintiendo nada, no estés viendo nada, aunque tú sientas que tu oración no pasa por el techo, se queda en las paredes, hay un otro lado y el poder de Dios se está moviendo allá. Y hay maravillas sucediendo al otro lado de tu oración. Oh, hermano, eso es algo tremendo. Pasemos al otro lado, veamos el otro lado. Si Dios te dijera ahora mismo lo que Él está haciendo, usted no le iba a creer. Usted iba a decir, este pastor está loco. Porque yo conozco mi situación. Yo conozco la persona por quien estoy orando. Por favor, eso es una locura. Usted no entiende a veces el poder de tu oración, pero algo más. Usted a veces no entiende cómo Dios toma tus oraciones en serio. Dios no está jugando contigo. Él te dio una palabra, clama a mí, yo te voy a responder. Eso está escrito allá. Él lo tomó en serio. Y si Él dijo que va a responder, tenga la seguridad de que ahora mismo Dios está trabajando. Yo vengo a decirte de parte de Dios esta mañana que el Señor está trabajando. Fue esto lo que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Oye, los que están creyendo que nos estamos sentados ahí en el trono jugando las damas chinas, jugando ajedrez, los que creen que estamos jugando los panditas, Candy Crush. No. Nosotros estamos trabajando. Yo sé lo que has orado, yo sé lo que has pedido y yo estoy trabajando en esto. Y aunque sea muy grande, siquiera para que usted lo pueda imaginar, no es grande para que yo lo pueda hacer. El poder de Dios se está moviendo en su vida. Hay algo que yo quiero que usted escuche de parte de Dios. Póngame el siguiente versículo, por favor. Salmos capítulo 68, versículo 19. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. No hay un solo día que Dios descuide el asunto tuyo. Hay días que usted tira la toalla. Que usted dice, ¿sabe qué? Eso no me está llevando a nada. Ese es pensamiento de las personas que no pueden ver. Esa es la idea de las personas que no pueden creer el otro lado. Pero aun cuando tú sueltas este sueño, yo lo sigo cargando por ti. Porque ahora es propósito mío y mi propósito se cumplirá en ti. Esta bendición va a tocar tu puerta. Tú te vas a quedar asombrado, aunque hayas estado orando por ello. Cuando lo veas, será extremadamente grande como para que lo creas. Cuando lo veas, será extremadamente mayor de lo que imaginabas. Usted necesita ir, usted necesita pasar, usted necesita entrar al otro lado. Daniel capítulo 10, el otro lado de una oración.
Daniel estaba en un momento difícil. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Daniel está en medio de situaciones, hay conflictos, y Daniel dice, tengo que orar. Y Daniel comienza a orar. Y Daniel entiende que la situación es tan necesaria, apremiante, que Daniel comienza a ayunar. Él entra en oración y entra en ayuno. Una semana de oración y nada. 2 semanas de ayuno y nada. 3 semanas de ayuno y nada. En este momento, si no conocemos el otro lado, vamos a decir, Dios no me escucha. ¿Cuántos me están entendiendo el recado de esta mañana? Yo llevo ya 3 semanas en ayuno. Y aquí de este lado. Pero usted no está orando por algo aquí, ¿verdad? Usted está orando por algo allá, ¿verdad? Daniel 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Pero Daniel no dejaba de orar, no dejaba de ayunar. Un ángel llegó después de esos 21 días. Y no es interesante solamente que el ángel haya llegado con la respuesta que él necesitaba. Interesante es lo que el ángel le va a decir a Daniel. Y es esto lo que yo quiero que ustedes lean, porque el ángel va a hablar sobre el otro lado. El ángel va a hablar sobre lo que estaba pasando al otro lado. El versículo 11 dice lo siguiente. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, estad atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Mira esto. Daniel, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Desde el primer día. ¿Desde cuándo? Que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Cuándo fueron oídas las palabras de Daniel? Desde la primera oración que él hizo. Dios te está escuchando. Desde el primer día. Y él lo tomó en serio. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Pero oye, usted me está hablando del primer día. Hoy es el día 22. ¿Qué pasó? ¿Había mucho tráfico? ¿Por qué no tomaste la línea expresa? ¿No quería pagar más toll? Oye, hoy es el día 22. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Desde el primer día, la oración vino. Que la oración vino, la respuesta fue liberada. Pero hubo batalla. Principados espirituales entraron en el asunto. Hubo guerra. Daniel, tú no te imaginas. Yo estoy hablando del mundo espiritual. Y demonios se juntaron para resistirme a mí, el ángel de Dios, por 21 días. Y por más que yo estaba luchando estos 21 días de manera consecutiva, yo no podía prevalecer. Entonces Dios mandó una de las potestades del cielo para pelear conmigo, porque tú seguías orando. En el lado de Daniel no pasa nada, no se siente nada, no se percibe nada, no se escucha nada. Pero del otro lado hay una guerra sucediendo. Hay cadenas que están siendo destruidas. Hay principados que están siendo derribados. Hay ángeles que están guerreando sin cesar. Pero usted no escucha ni un sonido de una espada. Usted no percibe nada de esto. Y entonces usted cree que nada está pasando. Por eso esta mañana Jesús viene y nos dice, yo quiero que tú mires el otro lado. Yo estoy levantando las cortinas hoy por un momento. Porque no puede ser
que tú sigas diciendo que yo no te escucho. No puede ser que tú sigas creyendo que tu vida no me importa. Yo te amé tanto que lo di todo por ti. Puse mi poder a tu disposición. Hay ángeles peleando tu causa ahora mismo. Aunque usted no lo esté viendo, hay algo pasando al otro lado. No puedes bajar la guardia, no puedes dejar de orar, porque esta bendición va a tocar tu puerta. Este milagro va a llegar a su vida. Tenemos que mirar al otro lado, tenemos que pasar al otro lado, tenemos que llegar al otro lado. Yo voy a mencionar dos historias más y después voy a leer un versículo en Jeremías. La historia que les voy a mencionar ahora es la historia de Moisés. El pueblo de Israel salió de Egipto y ellos tienen una batalla allá en el desierto donde ellos estaban. Y Moisés dijo, yo voy a ir al monte a orar. Y Josué fue con los hombres a la batalla. La Biblia dice que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel, ¿conoce la historia? Israel prevalecía. Cuando él levantaba sus manos, el pueblo prevalecía. Él estaba orando. El pueblo prevalecía, milagros acontecían. Pero cuando él bajaba las manos, porque él se cansaba, cuando él bajaba las manos, los amalecitas prevalecían. Cuando él levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía. Pero él no era de hierro. Y después de un tiempo uno cansa de estar con las manos levantadas. Pero cuando tú bajas la mano, aquel fluir sobrenatural se detiene al otro lado. Y los amalecitas comenzaban a prevalecer. Entonces vino Aarón a ayudar a Moisés a sostener sus manos, a levantar sus manos. Pusieron dos piedras, porque ellos tampoco podían, ¿ya? Para que de alguna manera las manos de él quedaran levantadas, hasta que Josué y los hombres destruyeron por completo a los amalecitas. Allá, cuando las manos de él están levantadas, hay poder, hay maravillas. Los soldados tienen una fuerza sobrenatural. El enemigo no se resiste. Pero allá donde está Moisés, solo hay cansancio. Y es verdad que en un lado de la oración, a veces lo único que se tiene es cansancio. ¿Y será que yo no estoy hablando con personas que están cansadas de levantar las manos ya? Y como usted no puede ver el otro lado, usted dice, mira, estoy aquí hace 3 meses, mira, ya, me cansé, voy a bajar los brazos, voy a tirar la toalla. Es lo que el enemigo quiere que usted haga. Porque el enemigo sabe que usted ahora mismo no puede ver. Porque si usted pudiera ver el otro lado, oh Dios mío, usted diría, como sea, a como dé lugar. A como dé lugar. Dejaré el trabajo con tal de seguir orando todo el día. Wow, si usted pudiera ver el otro lado. Oh, wow. O si usted pudiera ver el otro lado. Pero usted no lo puede ver a diario. Pero hoy Dios te está levantando las cortinas. Hoy Dios te está diciendo, pasa conmigo al otro lado. Déjame mostrarte lo que yo estoy haciendo en tu vida. Pero sabes que usted no puede bajar las manos. Y es por eso que Dios me manda aquí hoy, para hacer un Aarón en tu vida. Y te vengo a levantar las manos, porque al otro lado estamos ganando esta batalla. Al otro lado estamos prevaleciendo. Al otro lado nos falta muy poco. Dele un aplauso fuerte a Jesús, iglesia, porque esto va en serio. No baje tus brazos, porque hay un otro lado. Jeremías capítulo 17. Como usted no puede ver el otro lado, y usted va a estar orando y no habrá ángel, no habrá un ángel en tu casa, no habrá una luz en tu cuarto, no habrá un toque
Solo será usted orando. A lo mejor lo que habrá ahí es algo de cansancio. Como las cortinas no siempre están levantadas, hay algo que Dios te dice. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en el Señor, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. ¿Y qué más? Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Oye, las cortinas no estarán levantadas, pero yo quiero que usted confíe en mí, porque yo estoy contigo, pero también estoy al otro lado. Yo estoy al otro lado desde el primer día. Yo estoy al otro lado. El tema es que tú bajas los brazos y el flujo se detiene. Ahí tú vuelves a levantar los brazos y comenzamos, pero ahí tú bajas los brazos de nuevo y el flujo se detiene. Pero ahí tú vuelves a levantar los brazos y comenzamos de nuevo, pero ahí usted baja los brazos y los ángeles tienen que retroceder. Aunque las cortinas no estén levantadas, yo quiero que tú confíes en mí. Es esto lo que dice el Señor. El que confía en mí nunca dejará de dar fruto, aún en los tiempos de sequía, porque confía en mí. Siguiente versículo, por favor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ¿qué cosa dice ahí? Él será exitoso en aquello que él emprendió. Confianza es algo que se tiene cuando no hay evidencias, cuando no hay papeles firmados. Yo voy a confiar en ti. Y la verdad es que nosotros vivimos en unos tiempos en que uno no puede, a veces, ni en casa. ¿Me siguen o no? Entonces nos volvimos desconfiados por naturaleza. Y queremos tener en nuestras manos las evidencias, los números, los papeles. Queremos tenerlo en manos, porque ahí tenemos el control del asunto. ¿Sabe lo que Dios te dice hoy? Confiar es saber que tú no estás en el control, pero es saber que yo estoy cuidando de tus asuntos. Confía en mí. El que confía en mí será prosperado. El que confía en el Señor no dejará de dar fruto. El que confía en el Señor será prosperado. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice: el que confía en el Señor, Él tendrá completa paz. Él será guardado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, escucha lo que yo te digo de parte de Dios. El que confía en el Señor no dejará de dar fruto. El que confía en el Señor será prosperado. El que confía en el Señor estará guardado de todo tipo de mal. ¿Cuál es el recado de hoy? Pasemos al otro lado. Dios está trabajando. Confía en el Señor. Esta bendición va a tocar su puerta. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Mira qué cosa poderosa dije ahora. Vamos a orar. Oh, wow. Y a lo mejor no vamos a tener ningún efecto de rayo láser aquí esta mañana. Pero seguramente estaremos aquí esta mañana orando. ¿Cuál es tu otro lado? Cuéntame. Porque todos tenemos un otro lado. ¿Sí o no? Ay, reverenda, este es el otro lado. Wow. La verdad, reverendo, que el otro lado de mi vida está duro, ¿eh? Sí. ¿Usted ya oró alguna vez sobre esto? Desde el primer día Dios te escuchó.
Y hoy entonces yo vine a levantar tus brazos para que la unción de Dios siga fluyendo allá. Te vas a sorprender. Maravillas. Es un suceso extraordinario, inusual, asombroso. Asombroso. Ellos dijeron: tú, Rode, estás loca, mujer. Si yo te dijera ahora lo que te llega esta semana, usted diría: ese tipo está loco, no sabe nada mismo de mi vida. Oye, pero no lo digo yo, lo dice Él, y Él sabe todas las cosas. Es Él quien está al otro lado, y yo puedo estar confiado. Hay un otro lado y tenemos que mirar el otro lado. Hoy yo hablé sobre el otro lado de la oración. Eliseo estaba en el monte. Ellos estaban naturalmente rodeados. Y hay gente aquí que naturalmente está rodeada. No hay una salida cuando usted abre sus ojos naturales. El siervo de Eliseo dice: ya fuimos. Ahora sí, nos toca hoy pagar. Y nos van a despedazar en este lugar. Y Eliseo oró: Señor, abre los ojos de él. Levanta la cortina un minutito, por favor. Muéstrale a él, Señor, lo que yo creo. Señor, muéstrale a él porque estoy tranquilo, Señor. Ábrele los ojos por un momento. Y Dios atendió la oración de Eliseo. Y Dios abrió los ojos del muchacho. Cuando el muchacho miró, el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. Usted no camina solo, usted no duerme solo, usted no sale solo, usted no llega solo. No estamos solos aquí ahora. Y yo percibo en el mundo espiritual que el poder de Dios dice: ya predicaste mucho. Levanta las manos de ellos porque queremos movernos esta mañana. Oh, gloria a Dios. Cierra sus ojos, por favor. Padre, esta palabra, Señor, Señor, nos hace, Señor, mirar y confiar, oh Dios. Confiar, Señor, un día como lo hemos hecho, Señor. Confiar ahora, Señor, como un día esta confianza tomó nuestros corazones. Señor, y hemos creído sin ninguna evidencia en una obra. Ahora, Dios, el enemigo nos hace buscar evidencias. Como que salgamos de un contrato de palabras y pongamos todo por escrito. Firmemos el asunto. No. No, Dios no tiene que hacer evidencias, que mostrarte, que firmar un contrato contigo. No, porque Él dice: confía en mí. Pero hoy, Señor, yo levanto las manos de cada una de estas personas que están orando conmigo en este lugar, Señor. Y este levantar es algo espiritual. Señor, si de alguna manera, Señor, hemos dejado de orar por una promesa que nos fue dada hoy, Señor, retomamos esta oración, Señor. Si de alguna manera hemos dejado de luchar, Señor, por una palabra que fue liberada, hoy, Señor, volvemos a levantar, Señor, nuestra fe y levantar nuestro clamor, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos, a Dios, que lo que estamos edificando lo vamos a vivir. Sabemos, Señor, que lo que estamos orando lo vamos a disfrutar. Por eso, Señor, yo levanto un clamor esta mañana. Yo levanto un clamor esta mañana en favor de cada persona en este lugar. En favor, oh Dios, del otro lado de esta madre, el hijo que está del otro lado, el cónyuge que está del otro lado, la empresa que está del otro lado, el negocio que está del otro lado, las finanzas que están del otro lado. Dios, y yo comienzo a clamar ahora, Señor. Comienzo, Señor, ahora a tomar la autoridad espiritual y vengo a exigir, decretar, mandar, ordenar que todo tipo de ataque, que todo tipo de lazo, que todo tipo de intento del enemigo, en el nombre del Señor Jesús, ahora sea destruido de la vida y de los caminos de esta persona. Yo estoy mandando, yo estoy ordenando ahora: salga de allá espíritu de adicción, espíritu de cautividad, toda fortaleza espiritual en el entorno de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, sea destruido ahora por completo, sea derribado ahora por completo. En el nombre del Señor Jesús estamos ordenando. Hoy Él escuchó y el poder de Dios está en acción y fortalezas comienzan a ser destruidas. Nos ponemos de acuerdo esta mañana
Y cuando nos ponemos de acuerdo, oh mi hermano, maravillas ocurren. Maravillas son liberadas. Maravillas son liberadas en el entorno de esta persona ahora. Señor, desata tu poder al otro lado. Señor, desata tu poder al otro lado. En el nombre de Jesús. Que toda miséria, que toda enfermedade, que todo problema sentimental, familiar, emocional, econômico seja destruído agora, seja roto agora, seja despedaçado agora, em la autoridade del nombre del Senhor Jesus. Eu não bajaré las manos sobre esta causa, sobre aquela persona, sobre este propósito. Escúchame bien, enemigo. Escúchame bien, inmundo, maligno, ataque, fortaleza, interferência, influência de las tinieblas sobre esta persona ou sobre este assunto agora. Destruímos tu acção, destruímos tu intento, destruímos tu obra maligna e exigimos agora: salga, salga e salga. En el nombre del Señor Jesús, levante sus manos y comience a determinar la victoria al otro lado. Levante sus manos y comience a determinar la victoria al otro lado ahora. Oh, Shereba Cantaribe Chorecleba Labalabalamai. Comience a determinar la victoria al otro lado ahora. Eso, mi hermano, ahora. En el nombre de Jesús. Esto que me reclama y no tengas que atravesar. Ahora, determina. Llama a este hombre con fe, solo en el nombre de Jesús, Señor. Dios, yo determina maravillas ahora, Señor, cura, liberación, Señor, al otro lado. Señor, las puertas se abren por sí solas. Al otro lado, las puertas se abren por sí solas. En el nombre del Señor Jesús lo estamos decretando. Cada vez que el mal rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa todo Israel que el mal atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. Eso es, determina la victoria al otro lado. Determina su victoria al otro lado. El poder de Dios está en acción. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mal rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Maravillas, Si Señor, pasas por maravillas, las aguas no Señor. te ahogarás. Sobre la vida de Pasa cada una como de estas Israel personas, el tus mar milagros, atravesó. tu poder, En el tus nombre del maravillas, Señor, mi el Señor, himno tus de maravillas. victoria Señor, tal del como lo otro prometiste, tal como lo has establecido, lado Señor. Tal, Señor, como lo dijiste, tal y como lo dijiste, Señor. Manifiéstate, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Yo determino esta victoria ahora. Señor, y no bajaremos, Señor, los brazos. No vamos, Señor, bajar los brazos. No vamos, Señor, bajar nuestras manos. No vamos, Señor, abandonar esta fe. Sabemos, ó Dios, a quien hemos creído. Confiamos en ti, Señor. Y por eso seguiremos avanzando. No porque haya un contrato firmado, sino porque hay una palabra liberada, seguiremos perseverando. No, Señor, porque hay una ley que nos favorece, sino porque hay una palabra liberada y por eso seguiremos perseverando. No, Señor, porque hay una expectativa, Señor, de que un determinado recurso llegue a nuestras manos.
Pero Señor, hay una palabra, Señor, de maravillas que la hemos tomado y por ella, Señor, seguiremos perseverando. Oh, yo no quiero que te detengas, porque yo sé lo que estoy haciendo al otro lado. Creemos, Señor, en ti, confiamos en ti, Señor. Y así, Señor, yo sé, Señor, que ningún matrimonio, ninguna empresa, ningún emprendedor, ninguna familia aquí, Señor, quedará estéril. Ninguna persona aquí, Señor, dejará de dar fruto. Porque este, Señor, es el resultado de la confianza. Fructificarán, prosperarán, Señor. Y estarán guardados, Señor, de todo temor del mal. Estarán guardados, Señor, y habrá paz en este territorio. Habrá paz en estas áreas de la vida de esta persona. En el nombre del Señor Jesús, Dios. Es mi oración, Señor, esta mañana. Mi oración continuamente por ellos. Y usted diga amén, diga gracias a Dios. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor, bien bonito, porque Él lo merece. Dáselo fuerte, porque es para Él. Gloria a Dios. Déjame hablar aquí con usted que está al otro lado de esta transmisión, al otro lado de este culto, al otro lado de este servicio. Esta palabra es liberada sobre tu vida, sobre tu casa. No baje tus brazos ahora. Sabemos que ahí en donde usted puede estar, en la situación que te puedes encontrar, de la manera que hayas llegado a esta transmisión, el Señor está hablando contigo. Y esta bendición tocará tu puerta. Mantenga tus manos levantadas. Y si estás en el sur de la Florida, no dejes de venir a visitarnos. Encontrarás uno de los mejores lugares para congregar. Este es el pueblo de Dios y es así como los bendecimos. Un buen día a ustedes. Bendiciones.